Bueno, como la prueba está fijada por calendario para el día jueves, el jueves vamos a fijar como fecha de plazo para el envío de ese escrito en horario de clase. Igual me lo tienen que enviar al mismo correo como lo han hecho en los casos anteriores. Eh, Eso yo se los comenté la última clase, que esta clase yo le voy a informar la fecha que se debía entregar ese escrito, que coincide con la fecha que está subida ahí en el portal, en el intranet, que es la fecha de la evaluación. Por lo tanto, como todavía están dentro del plazo, no tengo ningún problema por si alguien no lo ha hecho o si lo hizo y no tiene algunas dudas. Podemos dejar parte de la clase para aclarar las dudas para los que están presentes. Si no, pasamos a ver otra cosa que yo creo que también tendríamos que empezar a ver, como para ir avanzando con los escritos principales del juicio ordinario. Y por eso les dejo abierto ahí el micrófono ahí para que me consulten lo que quieran o preguntas. Profesor, el día jueves, ¿hasta qué hora va a recibir los escritos? Hasta el término de horario de clase. Por lo tanto, quizás podríamos eventualmente dejar esa hora de clase para que ustedes trabajen en finiquitar ese último escrito, porque no les puedo mandar a hacer un escrito ahora de otra materia si todavía está pendiente eso. Así que va a ser hasta al término de la hora de clase. Yo igual les podría enviar un correo, pero formalmente lo estoy notificando aquí personalmente a ustedes. ¿Por qué usted no ha hecho nada o todavía no empieza? ¿Cómo va con el tema del escrito? Bueno, todavía hay plazo. Eh, Don Richard, usted parece que me envió el escrito. Sí, profesor, yo pensé que se enviaba, la verdad, y se lo No, envié. Sí. está bien. ¿Lo dejamos como el último o lo elimino igual que la otra vez? Que usted siempre se adelanta, La pero verdad es que tendría que conversarlo con la persona con quien lo hago y cualquier cosa me comunico con su correo. Eres muy amable, muchísimas ya. gracias. Pero lo elimino o no. Porque en todo caso, si me lo pueden enviar después, si quieren, no hay ningún problema. Perfecto, Porque si perfecto, profesor. Entonces, mantienen el mismo escrito, no habría ningún ¿mm? problema, me lo vuelven a remitir nomás. Perfecto. Sí, para que con comodidad que lleguen todos los mismos jueves, lo envío a primera hora de clase del jueves. Claro, así que lo voy a proceder a eliminar, ¿ya? Ok, profesor, muy amable. Ya. Por lo visto, no sé si alguien me quiere preguntar acerca de ese último escrito, ¿alguna duda? Eh, Profesor, ¿yo? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ahora es el momento de Eh, preguntar todo lo que esté pertinente. la consulta se refiere a si yo no quiero modificar ni eliminar en este caso uno de los hechos controvertidos entregados por el tribunal. eh, ¿Aún así tengo que referirme a ellos? O sea, ¿basta con enunciarlos o también tengo que dar una breve descripción de ellos A también, ver, por mucho que no los quiera tocar, primero, entre comillas? primero, es que lo más fácil sería dejarlo tal como está y no hacer nada. Pero no es así, pues, porque Ujú. aquí yo voy a evaluar, uno, la redacción del escrito, el dominio temático. ¿Qué significa también el dominio temático? Es saber de que efectivamente por algo estamos presentando la reposición con apelación de subsidio, porque esa resolución está absolutamente mala. Por lo tanto, no 100%, pero la mayoría de los números, hay algunos que tienen que modificarse, hay algunos que tienen que eliminarse y hay algunos que hay que agregar. Por lo tanto, en su caso, al parecer, usted cree que no hay que modificar algo, o quizás no eliminar, Eh, yo le digo que sí hay que modificar y hay que eliminar. sí, profesor, creo que no me expresé de buena manera. Ah, Por ya. ejemplo, soy consciente de que debiera modificarse el tercer y cuarto punto y eliminar el último. Pero, por ejemplo, si yo no tuviera dudas algunas con el primero, eh, Lo a eso deja me tal refiero como yo. está. Sí, Lo no deja me tal como refiero al está. mismo, solamente lo enuncio.
Ahí lo que tendría que hacer usted es fijar los puntos. O sea, yo no sé si la última clase vino, ¿no? ¿O la escuchó? La vi en diferido, sé que Ya, directamente se enumeran y ya. Ahí, posteriormente se pasa el análisis de los que quiero modificar o eliminar. claro, usted tendría que enumerarlo. Esto en ninguna parte dice que debe ser así, pero eso es lo que usamos nosotros los abogados para hacer un orden, para tener el orden lo más claro posible. Primero uno enumera todos los hechos controvertidos y después tú le vas diciendo al tribunal cuáles son los que tú quieres modificar, eliminar y agregar. Si el número uno a ti te parece que no hay que modificar nada o no hay que agregar nada, tú dices no tienes que decir nada, porque después tú, cuando terminas de señalar todos los hechos controvertidos, tú dices, voy a proceder a solicitar, no sé, porque se modifique el número 2 y después eliminar el 3, el 4, el 5. Si el uno no quieres modificarlo en nada, ni quieres ni eliminarlo, no te pronuncias sobre él, nada más. Perfecto, muchas gracias. Eso, Gracias. Profesor, yo tengo una consulta dígame. en base a la extensión, porque la verdad no sé si es en detalle lo que hay que explicar o es algo más, no sé, somero. Yo creo que, a ver, va a depender el caso concreto, pero para lo que estamos viendo nosotros, la verdad que no creo que debiéramos explayarnos demasiado. Debiéramos dar los argumentos simples, el por qué tiene que modificarse, eliminar, agregarse. Pero yo creo que no debiera ser más allá de 3 líneas, 4 líneas por punto. O sea, si usted quiere agregar algo, tiene que decir el por qué quiere agregar eso. Porque si no me lo explica, imagínese que yo soy juez. Si usted no me lo explica, no voy a saber por qué quiere agregarlo. Y como no me está dando los fundamentos, yo le voy a tener que decir que no al lugar, porque no sé por qué me lo está pidiendo. Por lo tanto, tendría que dar una argumentación, no extensa, sino breve, pero que se entienda. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Me gustaría ver aquí lo que le envié a ustedes. Y mostrárselo, a ver. Para que quede un escrito ahí bien hecho. O sea, aquí el objetivo es que aprendan a hacerlo porque eso les va a pasar. Y esto que nosotros estamos viendo por escrito en los procedimientos que son verbales es lo mismo. La diferencia es que tú, en vez de escribirlo, lo dices verbalmente. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Estoy abriendo acá el documento por mientras. Porque después vamos a ver otro escrito que ahí, si nos queda un minuto, yo les puedo explicar más o menos lo que vamos a ver después. Que este procedimiento ordinario, lo que vemos nosotros, sirve para otros procedimientos. Lo que va a cambiar va a ser la forma como se presenta, porque en los procedimientos escritos se hace por escrito y en los procedimientos orales se hace verbalmente, en audiencia. ¿Se fijan? Esta es la resolución que recibe la causa prueba. Aquí, como yo les dije, lo individualizan tal como están acá, que estos son los que fijó el tribunal, y después ustedes empiezan acá. En primer lugar, vengo a modificar el punto número de prueba número, no sé, 1, en el sentido que debiera quedar de la siguiente forma. Y después tú le pones como un punto seguido o punto aparte, ahí como les quede más ordenado, y ahí explica el argumento, el por qué. Y así por cada una de las cosas. Esta resolución que yo se la envié, evidentemente tiene errores, porque no es la verdadera, yo la modifiqué, y hay algunos errores que son groseros. Pero no tienen que concentrarse exclusivamente en esto, porque para poder presentar un buen recurso de reposición, tienen que entender qué es lo que dice el demandante y qué es lo que dice el demandado. Y ahí se generan los hechos controvertidos. Y esos hechos controvertidos son los puntos de prueba más importantes. O sea, no más importantes, son los que tienen que estar. Generalmente,
lo más fácil es cuando hay excepciones, porque las excepciones van a ser los puntos, excepciones perentorias, van a ser los puntos de prueba que sí o sí van a ir. Si tú pones excepción de pago, por ejemplo, en otra causa, el punto de prueba va a ser si el demandado pagó o no. Si el demandado pone excepción de prescripción, un punto de prueba sí o sí va a ser la prescripción, po. Si opera la prescripción. Y para saber si opera la prescripción hay que saber cuándo sucedieron los hechos. ¿Se fijan? Si es una demanda de indemnización de perjuicio, que es este caso, lo que se va a discutir, además del tema de la prescripción o de alguna otra excepción perentoria, va a ser lo que te están imputando, que es si tú eres o no responsable. Por lo tanto, también un punto de prueba tendría que ver el tema de la responsabilidad. ¿Se fijan? ¿De quién, po? No de lo que dice el demandado, sino lo que digo yo. Yo digo que tú eres responsable. Bueno, entonces, ¿quién es el punto de prueba? ¿Va a ser respecto del edificio o no? Sí, ¿qué si el edificio, la administración del edificio no es parte en esta causa? ¿Se fijan? Ahí le estoy dando algunos tips. Aquí la responsabilidad que se imputa es al demandado. ¿Cómo vamos a fijar como punto de prueba si la responsabilidad de un tercero que el tercero no es parte en este juicio? ¿Se fijan? Y así hay varias cosas que están aquí entre medio que, que están malas. ¿Se fijan? Pero volviendo a su pregunta, la extensión yo creo que se entienda, unas 3, 4 líneas, 5, lo que quiera. No voy a poner 20 líneas, ya es mucho. Es mucho. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. No sé si pregunten lo que quieran, ¿no? De esta materia, de lo que estamos viendo, cualquier cosa. O sea, ¿Profesor, se escucha? Hola, sí, Matías. sí. Buenas tardes. Buenas Tengo una tardes. duda respecto a esta segunda evaluación. Ya. ¿Es la sumatoria de los tres escritos, ¿no? Sí. O No, sea, la demanda, las excepciones y esto. sí, o sea, los escritos sí, porque me han enviado, ya no me acuerdo si son 2 o 3, los tengo ahí en una carpetita, pero son los escritos. Y Ya. con este escrito terminamos esta segunda evaluación. Y la tercera evaluación Ok. también va a ser, como acá es un trabajo práctico, no les puedo hacer una prueba porque la prueba no es práctico. Vamos a ir seguramente trabajando en otras presentaciones escritas, en otras cosas prácticas, y eso va a formar una nota. ¿Ya? La tercera nota, que obviamente va a ser algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias, profe. Y que les sirva también, no solamente para el procedimiento civil, sino para otros procedimientos. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer seguramente el próximo escrito, yo les voy a mostrar acá. A ver, los escritos que vienen después de la etapa de prueba, o sea, cuando se recibe la causa de prueba, bueno, ahí podría venir la reposición, la apelación en subsidio, pero después viene el término probatorio, y los escritos que se presentan dentro del término probatorio, la verdad es que son súper simples, po. No es mucho lo que debiéramos trabajar ahí, porque, no sé, pues la lista de testigos, que no tienen ni una complejidad, acompañaron un documento, que tampoco tiene ninguna complejidad, lo único que hay que saber si es público o privado, y incluso uno pone concitación y con eso ya basta, y cubre las dos posibilidades, que sea público o privado, tú le pones concitación y ya salvaste. O sea, no tiene complejidad. Lo que sí, ya se necesita pensar un poco más y hacer un análisis de la prueba que se presentó en el juicio, es lo que se denomina las observaciones a la prueba, que están acá en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 430, y que, como ustedes saben, cuando vence el término probatorio, vencido el término probatorio, hay un plazo que es de 10 días
posterior al vencimiento del término probatorio, donde las partes hacen presentaciones por escritos haciendo observaciones. ¿De qué? De la prueba. Observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Este escrito es lo que nosotros debiéramos hacer. Y es súper importante este escrito. ¿Por qué? Porque esta observación a la prueba, eso yo le digo, yo lo hago y le digo a la gente que trabaja conmigo, o los estudiantes, que nosotros cuando hacemos observación a la prueba, lo que tenemos que hacer es hacerle la sentencia al juez, alivianarle la pega, ayudarlo a fallar. ¿Y qué significa? Que nosotros vamos a hacer una presentación por escrito, revisando toda la prueba que está presentada en el juicio. O sea, no nos vamos a meter en un expediente a ver toda la prueba, porque sería impresionante el tiempo que quedaríamos locos. Pero sí, podríamos revisar la prueba que aparece en la sentencia definitiva, que en la sentencia definitiva ahí aparecen los medios de pruebas que presentó tanto la parte demandante como la parte demandada. Y esta observación a la prueba, ¿en qué consisten? Nosotros le decimos al tribunal el por qué, en base a esta prueba que presentamos nosotros, debiera acogerse nuestra demanda, nuestra teoría del caso. Y paralelamente, señalar el por qué la prueba de la parte demandada no sirve para acreditar los hechos que ella argumenta o que alega. Y esta observación en la prueba, la importancia que tiene, que en materia civil, sí o sí, uno tiene que hacerlo. En materia de juicio sumario, no está. Simplemente no está, porque hay una norma que nos dice, acá, estamos en el juicio sumario, vencido el término probatorio, que es lo que estamos viendo en el juicio civil, en el ordinario, el tribunal de inmediato citará las partes de sentencia. Es decir, no hay observación en la prueba acá, en el juicio sumario. Pero sí existe en otros procedimientos, por ejemplo, en materia de juzgado de policía local, que es lo mismo. El escrito es lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿y en otros procedimientos? Sí, pero con otra naturaleza, sino de forma verbal. Y ahí les va a servir este ejercicio que vamos a hacer nosotros para hacer observaciones a la prueba, sobre todo en materia laboral, en materia familia y en materia penal, que es lo mismo. Eso en materia penal se llama alegato de clausura. En materia laboral se denomina observación a la prueba. Y en materia de familia también se llama observación a la prueba. ¿Cómo se hace? Verbalmente. Pero si nosotros entendemos cómo se hace por escrito, después en los otros procedimientos se les va a hacer mucho más fácil. ¿Se fijan? Por eso lo vamos a hacer acá. Esto se lo estoy explicando ahora, saliendo del tema del escrito, porque no me hicieron más preguntas, por eso estoy en esto. Y si se fijan, ¿cómo nosotros hacemos observación en la prueba? Generalmente, nosotros nos vamos, o sea, obviamente nosotros sabemos perfectamente nuestra prueba que presentamos, pero para ser más fácil de entender para usted y no van a empezar a revisar 1000 hojas de prueba, yo les voy a enviar una sentencia que puede ser esta misma causa con la que hemos más o menos tramitado u otra. Pero generalmente, o sea, no generalmente, ustedes lo que van a tener que hacer es tomar la sentencia e irse acá, en esta parte, que el tribunal hace mención a la prueba que se presentó por la parte demandante. ¿Se fijan? Acá está, termina esta primera parte de la sentencia con el llamado a conciliación. Se recibió la causa prueba, se citó las partes de sentencia, pero aquí, bueno, ahí yo les voy a decir de dónde tendrán que ver. En este caso, aquí considerando primero, está la prueba que presentó la parte demandante. Y está lleno de medios de prueba. Muchas.
muchas, muchas. Ustedes van a tener que leer, si es esta sentencia, van a tener que leerla para que después asocien por qué se presentó esa prueba. ¿Ya? Y así sucesivamente, está lleno. ¿Cuál va a ser la gracia? Que este documento se puede copiar y pegar. Por ejemplo, ustedes podrían copiar la prueba que está acá y mencionarla en el escrito de observación a la prueba. Veamos acá si nos lleva aquí al caso del demandado. Vamos a buscar. Hay muchas pruebas en este caso, así que en una de esas busqué otra sentencia un poquito menos extensa. Acá está. Y después, a su turno, la parte demandada rindió la segunda prueba. Rindió la segunda prueba, mira lo que estoy hablando. ¿Eh? Rindió prueba. ¿Eh? Ya. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tener que tomar una posición por la parte demandante o la parte demandada. Y ahí van a tener que hacer un escrito de observación a la prueba. Tendrán que decir, ¿por qué, si son el demandante, por qué en base a mi prueba que presenté tengo que ganar esta demanda? Y si el demandado, en base a la prueba que ellos presentaron, ¿por qué tiene que rechazarse la demanda? Y uno generalmente hace referencia a la prueba de ambas partes, por la parte demandante y la parte demandada. Es decir, la parte demandante, yo digo por qué mi prueba me sirve para acreditar mis fundamentos de hecho, ¿no es cierto? Y de derecho, o sea, todo lo que estoy demandando yo, y por qué la prueba de la parte contraria tiene que ser rechazada. Sí, porque esto tendría que llegar para la próxima semana. Si trabajamos sobre esta sentencia, como la prueba es muy extensa, no es necesario individualizar cada uno de los medios de prueba. Generalmente uno hace mención en términos generales a la prueba, distinguiéndola, por ejemplo, si es prueba documental, prueba testimonial, la absolución de posiciones, inspección personal del tribunal, en términos generales, y lo vimos sobre la prueba de la parte demandada. Pero si hay alguna prueba que es clara para acreditar lo que yo digo, a veces es necesario mencionarla. Típico, observaciones a la prueba, es, no sé, estoy pensando, por ejemplo, ya, imaginemos que yo soy el demandante. Para hacer observación a la prueba, ustedes tienen que referirse a los puntos a probar. ¿Cuáles son los hechos a probar? ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a dar los hechos a probar verdaderos. Y eso les va a servir para saber qué es lo que se va a probar, porque hasta el momento ustedes no saben cuáles son los verdaderos, tienen una idea de lo que se imaginaron y por eso presentaron la reposición. Conjunto con la sentencia, yo les voy a decir, les voy a enviar cuáles son los hechos a probar. Y ahí uno empieza a analizar la prueba en base a los hechos a probar. Por ejemplo, si el primer hecho es la época o la fecha en que se produjo los daños, porque si te están alegando prescripción, el hecho a probar va a ser la época en que ocurrieron los hechos, ¿sí? Por eso es la prescripción. Ahí, si tú asumes la posición del demandante, tú tendrás que buscar algún documento que acredite que los daños se produjeron en esa fecha. ¿Se fijan? Si son varios, tú tienes que ir mencionando uno a uno, o puedes hablar en forma general. Lo importante es que se entienda. Eso es. Y a veces es bueno, por ejemplo, indicar la foja en que está ese documento, si es muy importante. Por eso este trabajo yo creo que va a ser bueno, porque les va a servir para entender un poco lo que es la observación de la prueba. Porque uno estudia en materia procesal, civil, la observación de la prueba y te la pasan así en 5 minutos. No, al final uno se aprende un poco de memoria, pero no entiende la realidad, lo que es la práctica. No sé si se entiende un poco lo que vamos a hacer posteriormente en la próxima semana. Sí, profesor, se entiende. Por acá entiendo al menos, gracias.
A ver, invénteme un juicio de cualquier naturaleza, menos penal. O una materia, no invente un juicio, una materia. Puede ser civil, familia, cualquier cosa. Puede ser laboral también. Y yo les voy a improvisar una observación en la prueba verbalmente, que podría ser lo mismo que lo hiciera por escrito, pero a mí ya verbalmente me fluye, porque yo ya tengo ya experiencia. Invénteme un caso, una materia, dígame cualquier cosa. No cualquier cosa. Dígame una materia. Justificado. Ah, un despido justificado. Ya. Sí. ¿Yo soy el demandante o el demandado? Elija. Bueno, yo generalmente voy por el demandante. En el juicio laboral, ya. Primero, para hacer una observación en la prueba, tengo que saber cuáles son los hechos controvertidos. Por ejemplo, los hechos controvertidos van a ser, en primer lugar, la existencia o no de la relación de carácter laboral. ¿Por qué? Porque el demandado alega que yo no estaba trabajando, que no existía relación laboral, que yo prestaba servicios a un horario. Eso es lo que dice el demandado. Yo como demandante alego despido injustificado. El segundo punto de prueba va a ser la efectividad o no de que en el caso de que exista relación laboral, si el despido fue verbal o no. ¿Estamos? Porque el despido justificado puede ser por diversas causales. Uno es que te despidieron verbalmente, o sin causa alguna, o te despidieron por necesidad de la empresa, pero en este caso no sería necesidad de la empresa porque el demandado está alegando que no existía relación laboral. 3. Efectividad o no que se la deuda o que la remuneración de la parte demandante para efecto de los cálculos de indemnización de prejuicio ascendían a 1 millón de pesos. ¿Ya? Pues tenemos 3 puntos a probar y así podríamos seguir por vacaciones, etc. Primero, existencia de la relación laboral. 2, ya se me olvidó, ¿cuál era? Ah, si el despido fuera verbal. Y 3, el monto de las remuneraciones para efecto del cálculo de todo. ¿Cuál sería la observación a la prueba? El juez te va a decir, esto es lo mismo que tendríamos que hacer por escrito. Yo lo llevo a un caso laboral, pero podría ser un caso, a un caso civil, familia, cualquiera. Ahí uno tendría que, te va a decir el juez, la jueza, ya abogado, puede hacer observaciones a la prueba. Bueno, gracias a su señoría, esta parte, miren, fíjense lo que estoy diciendo, lo mismo que yo diría por escrito, que esta parte viene a hacer las siguientes observaciones a la prueba. En primer lugar, su señoría, el primer punto de prueba que se fijó fue la existencia o no de una relación de carácter laboral. Sobre este punto, esta parte pudo acreditar con diversos medios de prueba que efectivamente existió una relación de carácter laboral. En efecto, la parte demandante, mi parte, presentó diversos documentos, entre los cuales se encuentra correos electrónicos en el cual se establece este vínculo de subordinación y dependencia en el caso de que se le dieron órdenes a través de este medio de comunicación. Segundo, su señoría, pudimos acreditar de que en la cartola de su cuenta bancaria aparecen depósitos permanentemente y hace más de 2 años de un monto que asciende a 500.000 pesos que corresponde a su remuneración y aparece además en esos propios documentos de que el depositante es la empresa demandada. A su vez, su señoría, pudimos demostrar la existencia de la relación laboral a través de la declaración de 3 testigos, testigos que fueron contestes, no solamente en los hechos, sino también en las circunstancias esenciales. Ellos declararon, según consta su señoría, en su propia declaración, que sí existía una relación laboral. Es más, estos testigos eran compañeros de trabajo de la parte demandante.
Por lo tanto, el primer punto de prueba de sociología quedó absolutamente acreditado. Y además, la parte demandada no rindió prueba alguna para acreditar el hecho de que no existe relación de carácter laboral. Ninguna. En segundo lugar, se fijó como punto de prueba, ¿se fijan cómo estoy haciendo la observación en la prueba? En segundo lugar, se establece o no, en el fondo, el segundo punto de prueba, su señoría, es si el despido fue verbal o no. Sobre lo mismo, su señoría, los propios testigos que ya mencioné anteriormente también declararon de forma conteste y clara que ellos estaban presentes ese día en el lugar de trabajo y ellos vieron, incluso escucharon, así lo dice su señoría, lo escucharon, de que el jefe, el capataz de la obra, lo despidió en forma verbalmente. Incluso los testigos dijeron que escucharon que le dijo un garabato diciéndole que no vuelva más para acá, tal por cual. Incluso yo diría la palabra, si hay un garabato, yo se lo digo frente al juez. Además, los testigos lo dijeron. Esto es un entre paréntesis. Bueno, sobre este punto, la parte demandada, la verdad que presentó testigos, pero son testigos ni siquiera testigos presenciales, son testigos de oídas, que escucharon decir, la verdad que no estuvieron en los hechos, a diferencia de mis testigos. Por lo tanto, la declaración de los testigos, la verdad que es poco importante y no debe ser considerada por su señoría. Y finalmente, sobre el tercer punto, para saber el tema, no el tema, debería decir, el tercer punto acerca del monto de la remuneración, que acreditado, eso sería claramente por los depósitos hechos en la cuenta de corriente de mi representado, donde aparece que hace más de un año le están depositando 500.000 pesos fijo, y además se aparece quién es el depositante en la empresa, tanto y tanto. Por lo tanto, eso sería, fíjense lo que iba a decir al final, por tanto sería, esta parte pudo acreditar cada uno de los hechos controvertidos que se fijaron por parte del tribunal. Por lo tanto, debiera acogerse la demanda en su totalidad y rechazar la contestación de la demanda, donde alega que no existió relación laboral y bla, bla, bla. Ya, eso es una observación de la prueba. Eso me estoy inventando un caso. Eso mismo tendrían que hacer ustedes, pero por escrito. ¿Dudas? ¿Consulta? Yo no, profesor. Ya, ese escrito va a estar bueno, porque ahí van a tener que justificarlo con la prueba y después dar los argumentos, el por qué sí y el por qué no. Bueno, eso es lo que yo quería mostrar. Por lo tanto, estaríamos ok. Y como no hay más preguntas, si es que no la hay, vamos a dar por terminada la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, consulta? Agradece todo, profesor. Que tenga una buena semana. Bueno, Muchas gracias. que estén bien y nos vemos. Voy a subir la clase y les voy a enviar un mail para dar las instrucciones del envío del trabajo. ¿Ya? Ya, nos vemos. Que estén bien. Chao, profe. No, profesor, Chao, muchas chao. gracias. Gracias. Chao.